Agradecemos la escucha y les contamos que este proyecto se hizo de forma autónoma y autogestiva. Para seguir realizándolo, necesitamos del aporte comunitario. Sin pedir permiso, poéticas del Gualmapu para transitar el territorio al modo de Antigües Ñampulcafe, de mar a mar, sin fronteras estatales. Caminos trazados por palabras, por los ecos que nos traen sus ulcantufe, poéticas insumisas a cualquier canon, poéticas en lenguas que se hacen eco del mapuzungún, poéticas del goce. Sin pedir permiso, porque el territorio es un fuego que invita a arder. Columna literaria producida por Marion Prieto, Vanessa Gallardo Liancaqueo y Virginia Schubert. Hoy, en Poéticas del Gualmapu, viajamos por la escritura de Daniela Catrileo, poeta champurria huariache. Nací en una población en Santiago, una población que queda bien periférica, en San Bernardo. Entonces, nací entre blogs y ahí es muy difícil que uno pudiese tener como un contacto directo con la naturaleza. Sin embargo, siempre estaban los veranos donde podía viajar al sur o también mantener esos espacios que todavía quedan un poco más rurales en San Bernardo. Y había una conexión más fuerte, o sea, uno se va dando cuenta ahora cuando resignifica ciertas cosas, de cómo, no sé, desde la abuelita que sabe de hierbas, hasta cómo mi abuelito cantaba en mapudungún, o habían cosas tan naturales como ir al sur y que no te extrañara que la bisabuela de mi padre estuviera haciendo como un ritual con la huén, con hierbas, ¿no? Y esas eran cosas cotidianas que estaban como integradas. Pero en la búsqueda también de la identidad, lo que fui rastreando es también una genealogía, cómo se van componiendo esta familia y hacer dialogar las cosas que yo no conocía de mi papá y de mi abuelo. Cosas que tienen que ver igual con significados profundos de nuestra cultura. Daniela, además de poeta, es profesora de filosofía. Forma parte de la colectiva mixta y feminista Ragintuleufu y se define como vegana desde una postura anticapitalista. Respiro hacia adentro olvidando las costillas. 2 veces ha esparcido la hierba y los huérfanos, Nueva Imperial y el interior, con boca de animal, se figuran los relieves en el aire. Nacimos con el río herido, nuestra mancha en el costado, un corazón que de pena se fragua entre todas las costillas, y los metales son un líquido espeso en el contorno de la pubertad. Arden y arden los puentes y los perros del territorio. Tengo colgando mi periferia como el fragmento de toda historia. Herido tengo el fósil y mi llaga es un horizonte en su discurso. Tengo un río herido en forma de zanjón que grita India y me tira a la calle para cruzar la otra historia, desprendiendo hijos en cada vena de su navío. Tenía el cordón umbilical extendido, atravesaba las montañas en busca de su caudal. Desde las esquinas de un país cruzado en rieles, construí una pequeña caja con las imágenes de todo un sol hacia el ombligo. El ombligo como punto medio del reencuentro. Este poema pertenece al libro Río Herido, editado por primera vez en el año 2013 en Chile. El investigador Fabián Bloomfield nos cuenta que la literatura de Daniela Catrileo confiere una visión política reflejada en su creación. El exilio de la historia en el poema, donde se refleja la memoria y el río herido de un pueblo. El río como la vida propia de los sujetos, él y lo que viaja,
lo que se mueve desde la memoria, pero herido por la historia y las discursividades dominantes. El fluir de las aguas del río, que es el constructor de identidad, que se reconfigura en el espacio de la ciudad, desde los antiguos refugios, los antepasados y la imposibilidad de marcar con letras su historia. Camino a casa buscando las avenidas. No se puede decir lo que se quiere. Por eso escribo. Todos mis paisajes fueron deshabitados. Debería coleccionar cabellos para tejer una bufanda que llegue a las calles de Vicuña Maquena y de esta manera asegurar la ruta para encontrarme. Podría quebrar mis extremidades y seguiría sin sentir nada. Muerdo constantemente mis brazos. Llevo mis huellas a la vista de todos. Mis heridas, en vez de cicatrizar, se infectan. Es extraño el modo en que la piel se contamina. Un espacio en suspenso hasta caer tibia, como savia devorada por el bosque. Escuchamos 4 poemas breves de Invertebrada, libro digital publicado en Zúrich en el año 2017, pero que el año anterior había formado parte de Ciudad Fósil, en Niñas con Palillos, un libro colectivo publicado en Santiago de Chile. La especialista Malú Arriola nos dice que Daniela Catrileo, en Niñas con Palillos, teje un mundo poético que no deja de levantar preguntas ni de hilar la historia de soledad o de la vida doméstica. Reescribe y teje acerca del viejo espacio sociopolítico asignado a la mujer, la casa y la memoria. Ese territorio en que se escribe y teje esperando por un alguien, un algo que devuelva el sentido de tejer y destejer el discurso poético en una ciudad periferia, donde tejido es memoria. La poética de Catrileo se muestra en 2 capas, una densa colmada de preguntas y otra más cotidiana, casi de diario íntimo, de un abandono que poetiza lo solitario de lo doméstico. ¿Y qué entiende Catrileo por feminismo? Creo que también es importante decir que no existe algo así como el movimiento mapuche feminista, ¿no? Como no existe eso. Lo que existe son colectivos, lo que existe son personas individuales que se consideran mapuche y que también son feministas. Entonces, desde ahí han salido hartas cosas que creo que sería interesante empezar a rastrear, pero a mí el tema de la posibilidad es que se vuelva potencia, ¿no? Es que en el fondo como que esa sea una pregunta que nos haga pensar un porvenir posible, pero que también empieza a tomar posiciones de ciertos lugares. Por ejemplo, el feminismo mapuche debería hablar solamente de patriarcado. Por ejemplo, el feminismo mapuche podría decir que en realidad la colonización no es parte de su feminismo. O sea, ¿cómo empezamos a problematizar estas categorías? O vamos a hablar solo de los machismos internos dentro de un pueblo, cuando en realidad sabemos que hay un tejido de machismos en nuestra sociedad y que no solamente se condicen por ser parte de un pueblo. Y lo otro que ahí me parece interesante es que si es que existe algo así o se plantea la posibilidad de un feminismo mapuche, ese feminismo debiese no ser separatista, pienso yo, ¿ya? Pienso que es un feminismo que debiese pensar los cuerpos como de manera colectiva y comunitaria y saber que si se están llevando a cabo como violencias contra el territorio, lamentablemente los muertos y muertas que tenemos no solamente son mujeres en el pueblo mapuche. Entonces, desde ahí pensar cómo se construye algo como común también. Común que sepa también hacer las diferencias y se sepa plantear las preguntas sobre también las disidencias sexuales. Travestidas a punta de peyote,
Algunas mujeres del este se inyectan mudai ante el delirio de ser vencidas. Niñas puma, niñas ciervo, bailando lo que resta de vida. En este amasijo de tierra, ¿qué más se puede hacer? Nadie quiere aceptar el final. Mañana volveremos a las ofrendas y yo diré: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi promesa para ustedes. Voy a torcer cuellos enemigos, patear cráneos, honrar la ficción indecible que no podremos escribir. Antes de ver sus cabezas apiladas en el campo, me iré a reventar yanaconas. Esa será mi última fiesta. Mis párpados erosionan la lengua, aúlla por los entierros. Escucho un ritmo de botas en el suelo, la marcha bélica cuerpo a cuerpo, hombres con colas de perros, avestruces con rostros de niñas. No hay tanques en este lugar del mundo, porque ya hubo suficiente con callar. Acabamos de compartir con ustedes algunos fragmentos de Guerra Florida, Rañilechu Malón, libro publicado en Chile en el 2018 y traducido al mapuzungún por Arturo Ahumada. Nicolás Meneses nos cuenta que la tapa nos recuerda al Guernica de Picasso, en versión Gualmapu, y nos adentra en la atmósfera de conflicto que plantea el poemario. Daniela asume que tiene un aspecto muy barroco, de un desborde del lenguaje. Presenta un poemario de guerra, de lo apocalíptico, de lo desgarrador. Una guerra latinoamericana, indígena, donde las mujeres ocupan el lugar central. Es un libro que podría leerse de manera narrativa de principio a fin. Catrileo manifiesta que desde el feminismo está empezando a ver la posibilidad de vincular lo ideológico y la escritura con sus compañeras de la colectiva Ranguiñen-Tuleufe, Entre Ríos. Para ellas, el feminismo, desde una perspectiva mapuche, siempre ha sido una pregunta, una posibilidad más que una afirmación. El nombre del grupo da cuenta de un proceso que no tiene un estancamiento ni un esencialismo. No solamente son mujeres en esta colectiva, sino que también hay otros tránsitos identitarios mapuche que no son reconocidos en una categoría heteronormativa. Esos otros cuerpos han existido, pero se han invisibilizado por las historias hegemónicas de reconocer el complemento hombre-mujer como la cosmovisión espiritual mapuche. Están estos otros cuerpos, como las machis hueye, están los alcazomo, que son mujeres masculinas. Las primeras crónicas que cuentan de eso son de Cautiverio Feliz, de Pineda. Él lo escribe como criollo, con esa mirada occidental y cristiana. Cuando ve a alguien masculino que se estaba travestiendo en el ritual para ser machi hueye, lo ve como algo totalmente bárbaro, salvaje, sodomita. Hay una cuestión que se repite en la colonización latinoamericana en muchos pueblos indígenas con respecto a los cuerpos que no son totalmente masculinos o femeninos, sino que se trata de un tránsito diferente. Cerramos esta quinta entrega con un texto que pertenece al poemario El territorio del viaje, editado en el año 2017 en Chile, en la voz de su autora, Daniela Catrileo. Retazos de madera caen desde la colina. Avanzamos en un pequeño bote hacia el borde. Traduzco ese itinerario como un ojo que escribe vorazmente mientras se desparrama. Intento oír el soplido del viento y los remos estrellándose en pequeñas olas. Retazos de madera caen desde la colina. Vemos unos camiones. Algunas aves planean sobre los humedales hasta sus nidos.
Intento recordar esa fotografía, conjurar el paisaje, el sonido se hace más intenso, la ciudad ha quedado atrás, mi mano se mueve hasta tocar el frío de estas aguas, observo un par de policías tras un tupido bosque, un zorro arranca hacia el cerrito de astillas, retazos de madera caen desde la colina, vemos unos camiones, el sonido se hace más intenso, observo un par de policías tras un tupido bosque, un montón de motosierras, caen árboles sumergidos en el fuego, un hombre nos apunta desde la mira de un rifle, retazos de madera caen desde la colina, unos camiones, un par de policías, fuego, un rifle, caen árboles, árboles, árboles. Esto fue Sin pedir permiso, Poéticas del Wallmapu. Nos reencontramos en el próximo capítulo para seguir viajando por este territorio sin fronteras. Agradecemos la escucha y les contamos que este proyecto se hizo de forma autónoma y autogestiva. Para seguir realizándolo, necesitamos del aporte comunitario. En YouTube puedes encontrar el link del aporte en la descripción del video y en Spotify en la descripción del perfil. Búscanos en Instagram como Poéticas del Wallmapu o escribinos a wallmapupoeticas@gmail.com.